Muy buenas tardes, tengan ustedes amigos, bienvenidos a este su programa Los 44 del siglo XX. Siglo XX, voz y expresión del pueblo de México. El periódico que circuló durante 44 años de forma escrita. Y hoy, bueno, pues en esta nueva modalidad, por medio del internet, que nos acerca a todos. Y por falta de emolumentos. Bien, y me acompaña el maestro Alfonso Torres Vargas, quien nos va a saludar. Muy buenas tardes, querido auditorio. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa. Inviten a gente que escuche porque o que nos vea por el Face, en Radio Fusión TV. Y esto se está poniendo interesante porque vienen notas muy buenas en las que nosotros fuimos protagonistas y se los vamos a narrar al pie de la letra, así como las escribimos. Aquí Mario escribió muchas notas muy buenas al finales del 84 y comienzos del 85. Sean bienvenidos todos ustedes. Pues ya amigos, hace rato estaba yo buscando aquí, porque en 1984, fue en noviembre me parece, cuando reventó la Gacera de San Juanico. Por aquí, sí se publicó, ¿verdad? Sí. Bueno, pues amigos, yo de veras les invito para que sigamos repasando la historia de Cuautitlán y otros lugares por medio de la lectura del siglo XX. Y bueno, en aquella época, decía el encabezado del siglo XX, es alarmante el cierre de comercios. ¿Qué tiene de que ver con eso en la actualidad? Pues la misma crisis que nos azotó en ese tiempo, yo decía que es periódica. Es periódica porque cada número de años vuelve a repetirse todo, es como la moda. Pero desgraciadamente la crisis le pega al ciudadano en donde más le duele. El cierre de comercios, el dinero no rinde, se vienen muchas calamidades junto con la crisis monetaria. Sí, en este caso era el año de 1984, en 25 de marzo al 25 de abril. Y bueno, pues dice la nota, de un tiempo a la fecha se ha venido observando una alarmante baja en el comercio establecido de Cuautitlán, más que nada los días domingos. En lo que va del año, cerca de 10 negocios de diferentes giros han tenido que cerrar sus puertas. La causa es obvio, la crisis tan tremenda por la que atraviesa el país y que en los últimos meses se ha recrudecido, flagelando a la clase media, que es la que más la siente. Lolita aprieta, se deteriora la imagen de Alfredo del Mazo González, pestes contra Hacienda del Estado. Papá del gobernador que tenemos ahora. Sí, Alfredo del Mazo González, padre de Alfredo del Mazo Maza e hijo de Alfredo del Mazo Vélez. Bien, pues dice la nota, abril de 1984, es palpable el malestar que existe entre el comercio establecido de la región por las recientes medidas tributarias que está llevando a cabo Hacienda
del Estado cuando apenas se estaban reponiendo del ajuste fiscal del año pasado y de la tremenda crisis. Hoy de nueva cuenta la Dirección de Hacienda estatal vuelve a la carga con nuevas tasas fiscales que, a decir verdad de los que entienden la materia, son ajustes arbitrarios que van muy lejos de la realidad. En un concienzudo sondeo hecho por nuestra parte, hemos detectado bastantes anomalías que rayan en la injusticia, y para lo cual expondremos un ejemplo que nos ilustre un poco. Mientras el comercio establecido se aprieta el cinturón, los comerciantes del mercado se pitorrean de esto y de Hacienda. Mientras los comerciantes permanecen sin clientes, el mercado siempre está atiborrado de gente. Que con la falsa promesa de bueno, bonito y barato, la gente se va con la finta, mientras el gobierno sacrifica al comercio establecido. Por otro lado, apapacha a los locatarios del mercado, mientras los comerciantes establecidos pagan altas rentas, luz, agua, impuestos municipales, federales. Los locatarios los apapachan cobrándoles ridículas sumas por concepto de renta que no pagan, ni el mantenimiento del inmueble que ocupan. Todavía Hacienda les hace sus ansiosos descuentos en sus cosas tributarias. Lo que Hacienda no sabe es que estos comerciantes nunca tienen un día malo y son a los que más se les ayuda, siendo que el comercio establecido necesita de toda la comprensión por parte del gobierno estatal. Esto es una cosa, amigos, que no ha cambiado en lo más mínimo. No ha cambiado. En esa época, señor Torres, pasaba exactamente lo mismo que hoy. Sí, exactamente, por eso digo que esto es periódico, no donde estamos leyendo, sino las crisis. La periodicidad de los hechos. Sí. Dicen que son cada 25 años pasa algo y se vuelve a repetir, es como la moda. La moda dicta una cosa y dentro de unos años vuelve otra vez a darle a esa moda, la vuelve a sacudir, la vuelve a sacar como nueva. Pues esto es de hace 35 años exactamente. Así es esto de la crisis monetaria, comercial y crisis humana, porque cuánta gente se ha suicidado por quebrar en sus negocios, que pues no buscan la puerta o no la encuentran, y la única salida es la puerta falsa. Desgraciadamente tenemos en la historia de nuestra vida mucha gente que se suicidó. ¿Por qué? Porque quebró en su negocio. Pues sí, la historia se repite. Fíjense, amigos, que esto que se menciona aquí hace 35 años es exactamente lo que sigue ocurriendo en el mercado municipal de Cuautitlán. Es lo que pasa con el comercio establecido. El comercio establecido tiene que pagar rentas, y no son cualquier cosa esas rentas. Son rentas, algunas de arriba de 90,000 pesos. Anteriormente, en esta época, yo recuerdo que los comerciantes se quejaban porque el día martes, los días como hoy, se instalaba en Cuautitlán el tianguis. Pero en pleno centro. En el centro de la ciudad. Y este tianguis traía de todo, desde una aguja hasta un coche usted encontraba ahí. Y bueno, por ejemplo, los zapateros decían que era injusto, que ellos tenían que pagar, como lo dice aquí, y empleados, renta, luz, agua, empleados, pasajes, impuestos municipales, impuestos de Hacienda, y todo eso mermaba en su economía. Mientras que los comerciantes del mercado municipal pagaban muy poco, y más aún los comerciantes que venían de tianguis,
que venían de todos lados, se instalaban, hacían la venta del día, porque sí vendían muchísimo, y finalmente, y desde aquella época Morena, no el partido político de hoy, no, les hablo de Morena, María de la Luz Ramírez Ortega, la líder del Tianguis de los Martes. Es una mujer que toda su vida ha estado como líder de estos comerciantes. Y bueno, ella era la que se encargaba de cobrar piso y hacer todo lo que... Y además, la cuota que tenían que entrar, ¿verdad? ¿Me dejas abundar un poquito? Sí, ¿cómo no? Mira, yo conozco la historia, no de su vida, pero la historia de como tianguista. Esta María de la Luz era ayudanta de un líder que sufrió un accidente y se mató por ahí en la carretera, y ella era ayudante era la que cobraba en algunas zonas, pero aprovechó, ahora sí que aprovechó la muerte de este señor para plantarse ella como líder. Nadie la eligió ni nada. Ella, dice, por mis pistolas, siguió cobrando y siguió cobrando. La gente, pues ya ves cómo somos los mexicanos, la dejó. Me imagino cuando algunos quisieron quitarla ya no pudieron, ya había adquirido mucha fuerza. Uno de ellos fue el chino, Agustín Vargas. Ese se peleó con medio mundo porque se quiso separar, en el mismo tianguis se quiso separar de la Morena y no lo dejaron. Se tuvo que ir de aquí, pero él es otro líder eterno que ha hecho fortuna gracias a los tianguistas. Te voy a decir, los últimos años del tianguis, y te hablo como de los últimos 6, 7 años del tianguis, el señor Agustín Vargas tenía una parte que le correspondía a él, porque eran los comerciantes, así les decían, somos del chino. Ajá, allá atrás de la escuela. Y le quitó la parte que estaba atrás de la escuela, porque esto era a una distancia, amigos, desde la Catedral de San Buenaventura hasta donde terminaba la calle del estadio municipal. Que son como 7 cuadras a lo largo y dos a lo ancho. Eso era lo que ocupaba el tianguis de la Morena, y después del chino, porque el chino también se ufanaba de que le iba a quitar el tianguis a la Morena. María de la Luz Ramírez Ortega, la Morena, tuvo problemas muy severos, y sus comerciantes pues a veces tenían enfrentamientos, porque ya cuando menos imaginaban, ya una calle ya se le había bajado el chino, y bueno, pues son gentes con un lenguaje muy florido, se decían hasta lo que no, salían a relucir madres, padres, abuelas, y total, que ese tianguis fue mermando poco a poco. A la fecha, el chino tiene un tianguis enorme en lo que es la zona de San Blas y Misiones. ¿En Tultepec? No, el Tultepec es otro. Sí. No, yo hablo del que tiene en Cuautitlán. Sí. Cuando en el periodo de quién lo sacaron, de Paco Santos Covarrubias. Cuando estuvo licenciado Santos Covarrubias, que fue cuando se escuchó la voz de la población para que sacaran a los comerciantes del tianguis de los martes del centro, al chino le asignaron aquella zona para que hiciera su tianguis, pegado precisamente a San Blas y a Misiones. Ahí estaba ahí está el tianguis del chino, que es enorme actualmente, y de este lado, por donde está Cristal, Cebadales, casi hasta llegar a Soriana, está el tianguis de la Morena. La Morena ha ido perdiendo cada vez más y más espacios, porque ahora dentro de su agrupación
Hubo líderes Sí. que le dijeron, te me quitas porque ahora aquí mando yo. Y poco a poco la Morena ha ido perdiendo poder. Y bueno, pues todo es cosa de que con el tiempo las cosas a ver qué dicen. Fíjate que cuando lograron quitar el tianguis del centro de Cuautitlán, aplicaron aquel proverbio que dice, divide y vencerás. Los dividieron para que no tuvieran la fuerza que tenían, porque aquí eran como 15, un solo líder. Entonces, no les resultó. Aquí el proverbio ese de divide y vencerás no dio resultado. Le dio más fuerza a ese tianguis, porque allá nadie los tocó. Y hace poco, les voy a decir, hace poco escuché el rumor de que estaban haciendo los trámites para que regresara el tianguis al centro de Cuautitlán. Algo que es totalmente absurdo e inverosímil, porque les voy a platicar también que ese tianguis rodeaba lo que era la escuela primaria Alfredo del Mazo, con más de 1000 niños, ¿verdad que tiene? Sí, en cada turno. En cada turno, bueno, ok. Una vez, ya estando el licenciado Santos Covarrubias, a quien le mando un saludo a Paquito, una vez hubo una emergencia y no pudieron pasar las ambulancias. La pregunta que surgió entre los vecinos de Cuautitlán es, si hay un incendio, ¿cómo van a entrar los bomberos para que combatan el fuego? ¿Qué va a pasar si un día hay un problema más severo, un sismo, cualquier cosa? Y eso sirvió como base para que finalmente lo sacaran. ¿Me equivoco, señor Torres? No, pero actualmente, Mario, la presidenta Guadalupe Fernández Sánchez acaba de hacer lo mismo, volver a invadir el jardín, el único pulmón de aire y paseo de las gentes de la tercera edad que viven en Cuautitlán. Yo me acuerdo por mis padres que los domingos se iban y se sentaban ahí, o entre semana, en una banquita y pasar a la gente, y quien los molestara. Ahora ya está llena. El lado de una calle ya se llenó de puestos fijos, no semifijos. Son comerciantes que ahí dejan sus mercancías y todo en puestos de lámina. Y fue Guadalupe Fernández Sánchez la que permitió eso. Si lográramos averiguar cuánto le cobraron a cada comerciante por dejarlos tener el privilegio de vender otra vez, en donde costó mucho trabajo sacar a ese tianguis. Y otra cosa que también, ya que menciona el señor Torres, lo de la señora Guadalupe Fernández, también durante los últimos meses de su administración, y esto, bueno, ha pasado inadvertido para mucha gente, pero yo he visto 2 lugares, 2 cantinas pequeñas, que son pequeñas, pero no dejan de ser cantinas, que ni puerta tienen una cortina ahí, parece el peor de los tugurios, y ahí están funcionando. También, ¿cuánto no habrán dado para que les autorizaran a abrir esas cantinas? Eso sí, fíjate que la historia se repite, y sería bueno pedirle a la nueva autoridad que comanda Mario Ariel, ¿cómo se apellida? Es Mario Ariel, discúlpenos, señor, pero es que... Juárez. No, sí, es es Mario Ariel Juárez Rodríguez. Pedirle que quite, que elimine ese tianguis, porque si no, al rato van a desplazar a los boleros. Los boleros es una tradición de muchos años, yo creo que 80 o 100 años tienen esos boleros,
dando servicio en el jardín principal. ¿Por qué? Porque ellos no estorban mucho, además hacen un servicio a la comunidad. Y los vendedores estos, pues no, vienen de dónde, quién sabe. Habría que pedirle, bueno, le rogamos desde esta tribuna, le rogamos que si es posible, investigue en qué calidad están esos vendedores, si temporales, como los que venden libros, esto, lo otro, o ya se van a plantar ahí por años. Sí, porque ya es de siempre tenerlos ahí. Bueno, en otra cosa que se publicaba en aquella época, fíjense todo lo que nos dio esta nota, porque el problema, les voy a decir, el problema de hace 35 años es el mismo exactamente que se está viviendo en la actualidad. Es el mismo problema. Y bueno, aquí en la columna de comentarios del director se dice, hay una nota que desgraciadamente está mordida, pero dice, es ya un clamor de los colonos del fraccionamiento San Juan, le piden al señor Ramiro Flores Chacón, comandante de la Policía Municipal, que le llame, lo sancione o encarcele al drogadicto junior de nombre Ricardo Vallejo, hijo de padre rico e influyente, pues tiene en jaque a todas las damitas que viven en esa colonia del fraccionamiento Los Morales. Cuando anda en onda, corretea a las mujeres con fines aviesos, al decir de algunas señoras, ni su padre puede someterlo. Las autoridades deberían de tomar cartas en el asunto antes de que pase algo grave, ya sea que dicho vicioso logre sus propósitos o un padre ofendido se haga justicia por su propia mano. Comandante Ramiro, el remedio está en sus manos, pues sabemos que este individuo ya ha puesto tras las rejas, ya ha sido puesto tras las rejas, pero misteriosamente ha sido dejado en libertad para que siga asustando a las damas de la colonia. Y fíjense que algo parecido a esto, les voy a platicar, algo parecido a esto ocurrió hace unos meses, ya estando en funciones el licenciado Mario Ariel Juárez Rodríguez. Fíjense que andaba en esta zona del centro un hombre que, bueno, desgraciadamente por la forma en que manejó su vida y los vicios que tenía, pues perdió la razón. Y resulta que en los últimos días en que estuvo en Cuautitlán, le daba por desnudarse a las 11 de la mañana, a las 12, y le importaba un rábano estar sentado ahí en el sol o acostado totalmente desnudo. Y qué buena intervención tuvo el ayuntamiento, de veras una felicitación por ese aspecto al DIF, porque el DIF hizo los trámites necesarios para que este señor dejara de andar desnudo por las calles de Cuautitlán, y bueno, pues fue llevado a un centro de atención para enfermos mentales. El señor se llama Rubén, era una persona que muchos años atrás pues era un hombre trabajador, pero bueno, desgraciadamente tuvo Pasón, yo creo. No, fue la situación de que empezó a ingerir bebidas etílicas. Lo demás pues es lo que se cuenta, pero eso yo no lo voy a decir. La cosa es que se quedó en el viaje y de ahí hasta nuestros días, hasta hace unos días, y un reconocimiento al DIF. Qué bueno que actuaron de inmediato para que ese hombre no anduviera causando las escenas que causaba, y sobre todo, pues como respeto por su dignidad humana. Quiero aprovechar, ya que hablamos de comerciantes, tanto establecidos del mercado como ambulantes y semifijos. Hoy los comerciantes semifijos tuvieron una reunión en donde dan a conocer
quién va a llevar, a su secretario, un nuevo secretario. Fue en días pasados, pero hoy el secretario dio a conocer al equipo que lo va a ayudar en esa tarea. Y no pude asistir, desgraciadamente, a la reunión, me invitaron, pero desde aquí les mandamos un saludo y una petición. Ellos tienen en la mano que no crezca más el tianguis de la calle, el ambulantaje, y señalando al que está ya arriba del jardín y que le ha robado espacio a los habitantes de este municipio tan tranquilo. Bien. Bueno, y aquí en esa época se hablaba, fíjense, en este mismo ejemplar del siglo XX, se hablaba sobre el SUO, S-U-O-O, SUO. El SUO era un equipo de fútbol, Tercera o segunda división, pero que era propiedad del Sindicato Único de Trabajadores de la Goodyear Oxo. La Goodyear Oxo era una empresa enorme, sin duda alguna la más poderosa, la que tenía mejores salarios, la que tenía más trabajadores. Ahí trabajó el señor Torres. Y bueno, pues aquí se habla sobre un partido de fútbol del SUO. Decía, en dicho partido, SUO Tepic, después de haber corrido el alcohol en cantidades industriales y ya casi para concluir el partido por una mala decisión del árbitro, en las tribunas se desató tremenda bronca entre los dos bandos de porristas, que generó un tumulto que al final arrojó varios heridos, algunos de gravedad. Qué raro. Lo bochornoso de esto es primero la venta inmoderada de toda clase de bebidas espirituosas. La cerveza es Corona. Era la cerveza que se vendía ahí, sí, de manera oficial además. Segundo, la escasa vigilancia por parte de las autoridades en las puertas de acceso al estadio para no permitir que nadie introduzca botellas de licor a las instalaciones deportivas. ¿Que no la vendían en vasos? No, pues no era porque no querían que bebieran, porque aventaban sus botellas y lesionaban a los jugadores. Y además las aventaban, bueno, como en los partidos, ¿no? Las aventaban con agua de riñón. Pero en fin, este es solamente un comentario de lo que pasaba también en el deporte, ¿no? En el deporte. Y el SUO, pues era un equipo, de los equipos consentidos de Cuautitlán. Y bueno, aquí fíjense nada más de qué personaje estamos hablando. En una nota dice aquí, entre tanto, este es ya muy aparte de lo del SUO, entre tanto Reyes Heroles, desde la Secretaría de Educación Pública, continúa minando la educación del pueblo mexicano, empleando para ello todas las argucias, falacias e insidias que se le van ocurriendo, lo que siendo como es un socializante muy ocurrente hace al país más daño que el que habría podido hacerle un imaginario López Portillo con 5 esposas, 10 hermanas, 24 geniales hijos y varias docenas de durazos. ¿Por qué esta nota, señor? Pues, ya ni me acuerdo. Ahora, en este número estuvimos muy sarcásticos. Lo tomábamos en serio y en broma. Mucha gente nos creía, muchas gentes nos decía, ahora se pasaron, estos no se midieron, pero era nuestra forma de escribir, sin groserías, ahora sí, en algunas notas rebuscábamos la palabra adecuada para no ofender. Yo me acuerdo, señor Torres, que yo sí, un día le pedí autorización y empecé a meter una que otra palabrota, como se le dicen, y yo esto lo hice porque yo veía que en periódicos, en revistas como Impacto, en periódicos como La Prensa, como El Heraldo,
también empezaban a aventar una que otra madre. Dije, bueno, es ¿Por que qué nosotros muchas veces, no? es que muchas veces de veras uno se enoja, y ustedes han de haber escuchado que yo alguna vez aquí, desde estos micrófonos, es que hay cosas que indignan de veras, indignan, y bueno, pues lo mínimo que puede uno decir, qué poca madre de veras. Pero en fin. Quiero abrir un paréntesis sobre esta nota. Yo acabo de regresar de mi tierra, de mi querido Durango. Fui a ver a mis hijos, a 2 de mis hijos que están allá, y me pasé unos días de descanso porque estaba yo muy estresado, esto, lo otro. Y tenía muchas ganas de ver a mis hijos. Ya los vi bien, esto, lo otro, platicamos. Me estuve casi una semana y me traje algunos números de periodiquitos, como le dicen a nuestros periódicos. Somos gigantes en el periodismo, porque sin tener los recursos escribimos cosas que en los diarios no las escriben porque no quieren, porque cuidan mucho la entrada de dinero. Para el próximo número vamos a darles algunas cápsulas de algo tan... ¿Cómo escriben los norteños de Durango y de Torreón en los periódicos semanarios o quincenales? Vamos a darles unas cápsulas para que vean que muchas veces nosotros, al menos yo busco no ofender, pero busco la palabra adecuada, porque se puede insultar sin decir groserías. Bien. ¿Y esos periódicos traen palabrotas? Olvídate, no traen palabras. No, pues hay que traerlos. Es que acabo de llegar. Además hay que hacer hoy un en la periódico mañana así. llegué, pero... Hay que hacer un periódico así, señor Torres. Pues sí, nada más que hay que hacer lo que hacíamos hace... Que se llame La Mía y la Tuya. Así. Digo, para que también a mí me salpique, ¿no? Pero sí podría ser un buen nombre. Hay que hacer lo que hacíamos hace, pues ya, más o menos del 85, después del temblor, empezamos a escribir algo fuerte. Entonces, algunos políticos nos decían, oye, Torres, ¿por qué no me buscaste? Y híjole, ¿qué crees? Mira, ni por aquí me pasó. Yo publiqué la nota y ya, ni modo. Pero la próxima, yo te busco. Era una salida, pues para no decirle, pues no le entraste, todo esto, lo otro, no. Era una salida muy sana. Bueno, a últimas fechas, ya se contabiliza el número de periodistas asesinados por semana o por mes. Sí. Por mes. Creo que desde que tomó posesión el licenciado López Obrador a la fecha, creo que van 5. Sí. No sé, no estoy seguro. Pero les voy a decir esto, les voy a leer una nota del periódico, la edición número 144 del siglo XX, del 1 de junio de 1984. Les voy a leer lo que dice. Y luego vamos a comentarlo, señor Torres. Miren, dice aquí, siguen las agresiones de nuestros compañeros periodistas, como se ha demostrado en donde han asesinado a uno de los más grandes periodistas, el profesor Manuel Buendía. Y este hecho brutal debe hacernos reflexionar porque trasciende sus propios límites. El asesinato, con ser tan monstruosamente grave y vituperable, queda por debajo de algunas de las consecuencias que podría desatar si no nos pusiéramos muy atentos y no extremásemos nuestro sentido de realidad. Se ha dicho, por ejemplo, que el crimen ha sido un atentado contra la libertad de expresión. No lo creo. Un sujeto armado impulsado por instintos bestiales no es nadie para negar una libertad. Puede interrumpir su ejercicio como de hecho ocurrido, pero sin mancillar ni menguarla. La libertad no depende de la voluntad de nadie, ni de los ciudadanos correctos, ni de los metarifes, ni de quienes se escudan detrás de los matarifes. El periodismo mexicano padece una pérdida tremenda y sumamente dolorosa
pero la libertad de expresión sigue intacta. Nos la atribuye la Constitución de la República y nadie puede nada contra la Constitución política. Esto se decía en 1984, hace 35 años. Hace 35 años se hablaba de esto y hoy en día el asesinato de un periodista sí se menciona, sí se habla de él. Y le dan vuelta a la hoja al siguiente día. ¿Qué sucede con los agresores? Nada, no ha sucedido nada. Las familias pierden al jefe de su hogar, al que llevaba el sustento de los hijos. Y finalmente el periodismo en México está en segundo lugar como el país donde ejercer el periodismo es una de las profesiones u oficios más peligrosos. El segundo lugar a nivel mundial. ¿Qué nos puede comentar, señor? Pues, da tristeza, da coraje, da frustración de que mandan matar, porque muchas veces sabemos que quien mata es la mano, pero alguien mueve la cuna. Pero no se puede tocar a esas personas porque son gentes muy poderosas, tanto en la política como en la industria. No se crean, parece que los industriales sí han echado mano de esa gente que se está muriendo de hambre para pagarle para que elimine a tal o cual sujeto que los está divulgando las tranzas que ellos hacen. Eso es lo que ha estado pasando siempre. El gobierno, no sé, se le da vuelta a la hoja al siguiente día y ni quien se acuerde otra vez hasta que vuelve otra vez la mano asesina a cegar una vida de un periodista. Señor Torres, ya que tocamos este tema, yo me acuerdo que alguna vez fuiste víctima de un ataque. Y te atacaron, no sé cuántos eran. Me quisieron matar. El señor Torres se metió bajo de un coche. De mi coche, sí. Se metió bajo de su coche y de ahí no lo sacaron. ¿Cuál es la sensación de estar padeciendo eso en un momento? Bueno, en ese momento no sabes ni por qué, ni cuándo, ni a qué horas. Te agreden. Ese día, fíjate, no sé, es el destino. Mi familia estaba de vacaciones, yo estaba solo en la casa, tenía yo 2 perros policías, ese día no los dejé salir. Salí enfrente a un pasaje que había ahí en el San Juan, con el carnicero, y saliendo de ahí me agredieron 3 tipos y me dijeron quién los había mandado. Lo que hice yo, entre golpe y golpe, pues me metí debajo de mi carro y de ahí no me sacaron. ¿Y le gritaban algo, le decían algo? Algo me dijeron, algo me dieron a entender quién. Yo, bien golpeado, se dieron cuenta, salió el carnicero con el hacha en la mano y estos corrieron y se dio cuenta ahí en esa cuadra. Tenía en ese tiempo el doctor Gilberto Casillas su clínica, le fueron a avisar, fue y me llevaron para que me cosiera, porque tenía yo varias lesiones. Sí me acuerdo, me acuerdo de eso. Y me acuerdo muy bien que me dijo el doctor, híjole, pero no tengo anestesia. Usted cósame, doctor. Me dolieron más los golpes, júrelo, que lo que usted me cosa. Y me cosió. Ya me fui y me bañé y se acabó. Hubo reclamos, esto, lo otro. Muchos compañeros publicaron la agresión de que fui objeto y hasta ahí. Nunca se supo si los agarraron o no los agarraron. A ciencia cierta creyeron lo que yo les dije, que me habían amenazado y me habían dicho quién.
Fíjense y fíjense ustedes, amigos, principalmente, fíjense que a mí una vez aquí, cuando estaba la presidencia municipal aquí donde hoy está la Casa de la Cultura, una vez alguien se fue a quejar de un segundo comandante. Este segundo comandante estaba ahí botado de la risa, de la denuncia que le estaban haciendo, de que se había robado comida de un puesto. Entonces yo llegué, enfoqué la cámara y le saqué la foto. En cuanto le saqué la foto, me jaló así, porque era un tipo enorme, prieto, de guerrero. Me tomó de la ropa. No les digo que de la solapa, porque yo casi nunca ando de traje, así como el señor Torres. Y me jaló así, como si fuera yo un muñeco así, ¡prum!, que me da con la pistola, me dio aquí, yo me quité, nada más me rozó, me dio un pistoletazo y caí al piso, y cuando caí al piso me puso su pierna aquí en el cuello, cortó cartucho y me la puso así en la cabeza. En ese momento me dijo, yo si quiero te mato tal por cual, y yo me largo a Guerrero y no me encuentran. En ese momento alguien le dijo, ahí viene el presidente, cálmate. El presidente en aquella época era el señor José Ortiz. El señor José Ortiz, allí se paró este tipo, a mí me levantaron de inmediato los demás elementos que se habían quedado como imbéciles viendo cómo me trataba, porque era su segundo comandante, y este señor pensó que yo lo iba a acusar. No lo acusé. No hubieras ganado nada. Precisamente por eso, porque no se ganaba nada. Inclusive se enteró nuestro director general, el licenciado Hernández Patricio. Yo me acuerdo que él me dijo, porque él ha estado muchos años en la vida sindical, en la CTM, y él me dijo, dice, si quieres mañana hacemos un plantón con trabajadores aquí Digo, mira, déjalo ahí muere y se acabó. Son de las cosas que nos han ocurrido aquí a mi maestro, a mí, Tengo las señas. Que bueno, pues son de las cosas que suceden, y esto a propósito de esta nota en la que se habla sobre el crimen de Manuel Buendía. Hoy, en la actualidad, el crimen de un periodista, ya dicen, otro periodista asesinado, otro periodista desaparecido. Y bueno, la situación se tiene que seguir escribiendo. Yo en la actualidad, pues afortunadamente tengo esta tribuna desde donde envío mis ideas, expreso mis ideas, y es algo ya mucho más tranquilo, pero muchos años trabajé en la revista Alarma, que se especializaba en la nota roja. No sé, que caía. Caía sangre, sí, caía sangre. Ahora, un radio o una televisión, una pantalla plana, hazle así, escurren costras y escurren cuajarones de sangre, porque la prensa y la televisión se dieron cuenta que ese era el gancho que atraía a los lectores. Sí. Y hoy en la actualidad usted prende un noticiero y lo primero que le dice son cuántos choques, cuántos muertos, cuántos heridos, ¿y en qué estado? Cuántos incendios, cuántos secuestros, cuántos feminicidios. Y el noticiero de una hora le emplean 40 minutos de pura nota roja. O sea, Alarma dejó de existir porque los medios electrónicos se encargaron de acabarla. ¿Ya quién va a comprar Alarma si ya todos se los dan por televisión? Sí, pues a nosotros también fue lo que nos pasó, pero se pasan por el arco del triunfo
un pequeño artículo que viene en el bando de Policía y Buen Gobierno, que la autoridad, la máxima autoridad de un municipio, de un estado, de un país, debe de informarle a la ciudadanía en qué gastas el dinero de los impuestos y qué clase de obras para el bienestar de ellos tiene. Ahora no, ahora dicen yo tengo el Face y ahí me anuncio. Por desgracia, 30 millones de parlantes del Face son en la República Mexicana. Los demás les interesa muy poco si el ciudadano presidente municipal o el gobernador anuncia qué obras hizo. Y debe ser en el medio local más leído. Así lo dice un artículo del bando de Policía y Buen Gobierno. Eso se lo pasan por el Arco del Triunfo. Por el lugar más cómodo para pasárselo. Bueno, en otra nota de por aquí, dice una nota aquí: en pos de una verdadera justicia social. Mayo de 1984, dice, no es hora de que el Partido Revolucionario Institucional cambie su declaración de principios. Es hora sí de que cambie la vieja costumbre de no cumplirlos. Al presidir una reunión para seleccionar delegados en la 12ª Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, el licenciado Juan Manuel Tovar Estrada de Cuautitlán Izcalli, al citar el inciso C de la convocatoria de dicha reunión en el que dice: reformar la declaración de principios para avanzar es la renovación del partido, declaró: hablar de reformar principios no despertaría nuestra inquietud, si ello no pudiera traer aparejado el peligro de estar precisamente sugiriendo cambios de espíritu, de ideas, de conceptos, posibilidad de no soslayar y mucho menos admitirla. En esta época el PRI estaba muy bien posicionado, señor Torres. Sí. No había candidato del PRI que no quisiera pues aparecer en la boleta bajo ese instituto político. Hoy la moda es: no hay persona que no quiera ser candidato de Morena para aparecer en la boleta. Bien, el PRI, señor Torres, ¿cómo está el PRI en este momento? Hablando del PRI, hoy que anduve allá por mi tierra, por ahí vi una agrupación, y pues, como todo periodista me interesa que a ver qué eran priistas. Estaban invitándolos a unir fuerzas, a reunirse para no morir en estas próximas votaciones, que no estoy seguro si es el 1 o el 5 de junio. Hay votaciones para presidentes municipales y diputados locales. Entonces están dando patadas de ahogado, porque hasta los partidos chiquitos les han quitado la presidencia municipal, les han quitado diputaciones. No se diga Morena en esta ocasión, vienen con todo. Entonces Morena no ha disfrutado los triunfos hasta esta vez que vienen las votaciones. Al gobernador José Aispuro Torres apenas tiene 2 años. Está haciendo algunas cosas y es del PAN, no es priista. Que yo tenga uso de razón, los gobiernos de Durango eran priistas, tanto las presidencias municipales como el gobierno del estado, y diputaciones no se diga, todo era una aplanadora. Ahora yo creo que ya quieren siquiera tener la mitad del cabildo que sea del PRI, pero yo pienso que no. ¿Usted ve que en las próximas elecciones vaya a
hacer algo el PRI? Mira, yo soy de la idea de que el PRI debía de, como ya lo hizo en otras ocasiones, cambiar de siglas, cambiar de nombre. ¿Por qué? Porque la gente quedó llena, pero hasta el gorro, de los dos partidos grandes, tres partidos grandes que había en la República Mexicana: PRD, PAN y PRI. Los partidos emergentes son los partidos chiquitos. Todavía el PRD se mueve un poco, el Verde Ecologista, pero de ahí en más son puros partiditos que no le llamaban la atención a la gente. ¿Qué quiere decir todo esto? No es que la gente no quiera seguir votando por tal o cual partido. Quedaron hartos de mentiras y de todo lo que se les prometió, tanto el PRI como el PAN como el PRD, y quieren a ver si Amor y Paz dicen, si les hace el milagro de que la cuarta ¿qué? ¿Cómo se llama? Transformación 4T. Les dé un salario, pues, decente para vivir, para llevar a sus hijos a la escuela, vestirlos, darles las 3 comidas de rigor, tener vacaciones y de vez en cuando ir a Estados Unidos o a Cuba, que son los destinos que podrían escoger los mexicanos. Así es. Y bueno, amigos, pues miren, el tiempo es implacable con nosotros. ¿Qué horas tiene, señor Torres? Las 6:03. 6:03. El tiempo es implacable. Vamos a dejarlo aquí, en esto del PRI, y yo los invito para que nos acompañen la próxima semana en una emisión más de los 44 del siglo XX, los 44 años que tiene de existir y que estamos repasando ejemplar por ejemplar para que ustedes se den una idea de lo que era la noticia en esa época y lo que es hoy todavía. Casi no ha cambiado nada. No. ¿Verdad? Ahora ojeamos nada más un ejemplar. Dos, ¿verdad? Sí. 2 ejemplares nada más, para que vean que se está poniendo interesante. En ese tiempo nos estaba cayendo el 20 y estábamos perdiendo el miedo y estábamos publicando cosas muy buenas. Investigábamos esto, lo otro, para poder publicar con pelos en la mano las noticias que les acabamos de verter en esta escasa hora que tenemos para dialogar, hacer un diálogo aquí mi entrevistador y yo, y narrarles a ustedes las peripecias y las noticias que pasábamos muy importantes de un cariz nacional. También en estos periodiquitos, porque hacíamos de todo. Un día les vamos a platicar cómo se hace un periódico, porque nosotros sí sabemos cómo se hace un periódico, porque lo hicimos en un local, con una prensa plana de esas que están yo creo que ya ni en los museos existen esas prensas. Preguntar qué es una prensa. Y el linotipo, y el famoso linotipo. Muchos de nuestros periodistas actuales ni siquiera saben de qué estoy hablando. Pero en fin, yo les voy a dar, ya les prometí unas cápsulas de periódicos de mi tierra natal, mi querido estado de Durango. Bien, amigos, pues hasta aquí dejamos nuestro programa de los 44 del siglo XX y los invitamos para que nos acompañen el próximo martes en otra emisión más de este noticiero. ¿Qué es esto, señor Torres? ¿Es noticiero o no? Sí. ¿Puede ser un noticiero? Sí, es un noticiero. Podríamos entreverar cápsulas, esto, lo otro, para que la gente se empape de lo que era el periodismo hace tantos años. Y además lo que eran las noticias. Sí. Fíjense. Esto
ha cambiado muy poco. Por aquí nos vemos. Yo les invito a que a continuación escuchen nuestro informativo Notivisión y muchas gracias por su atención. Los invitamos a seguirnos escuchando de hoy en 8 días.